En este video vamos a realizar la secuencia de movimiento número 30 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia de movimiento que vamos a trabajar es B-, A+, A-, B+ simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a trabajar se encuentra compuesto por dos cilindros de doble efecto, el cilindro A y el cilindro B. Cada cilindro es comandado por una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. La válvula direccional del cilindro A posee una posición inicial en la cual el puerto 1 se encuentra conectado con el puerto 2 y el puerto 4 se encuentra conectado con el escape 5. En esta posición inicial, el aire pasaría del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro A, lo que quiere decir que al inicio el cilindro A se encontraría totalmente retraído. Por otro lado, en la válvula direccional del cilindro B tenemos que en la posición inicial se encuentra conectado el puerto 1 con el puerto 4 y el puerto 2 con el escape 3, lo que quiere decir que el aire estaría pasando del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro B. Y con eso tendríamos que el cilindro B al inicio se encontraría totalmente extendido. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2 y la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. Con este circuito neumático queremos construir un circuito eléctrico tal que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia de movimiento B-, A+, A-, B+. Es decir, que primero el cilindro B hace su retroceso, luego el cilindro A se extiende y por último, de forma simultánea, el cilindro A hace su retroceso y el cilindro B se extiende. Y cada vez que se presione el botón de arranque, se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método consiste en escribir la secuencia de movimiento y el segundo paso en separar aquellos movimientos que se ejecutan de forma simultánea. Con esto tendríamos que esta secuencia se encuentra compuesta por tres pasos. El primer paso es B-, el segundo paso es A+, y el tercer paso es A-B+. El tercer paso de este método consiste en escribir en la parte inferior de la secuencia de movimiento las condiciones que se deben cumplir para poder ejecutar cada uno de los pasos, donde estas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método consiste en escribir en la parte superior de la secuencia de movimiento los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos son relés y solenoides. Debemos tener en cuenta que para el método paso a paso se requiere un relé por cada paso de la secuencia de movimiento. Y como aquí tenemos una secuencia con 3 pasos, entonces vamos a requerir en total 3 relés. Estos dos pasos del método los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder ejecutar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé R1, con el cual vamos a energizar al solenoide S3, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional. En esta posición el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro B, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso del cilindro B. Para poder pasar al siguiente paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído.
es decir, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1. Este segundo paso lo ejecutamos por medio de un segundo relé R2, con el cual vamos a energizar al solenoide S1, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro A, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta forma tendríamos la extensión del cilindro A. Para poder pasar al siguiente paso, se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé R3, y a pesar de que tengamos el movimiento simultáneo de dos cilindros, únicamente requerimos un relé. Con este relé vamos a energizar a los solenoides encargados de producir A- y B+, que serían S2 y S4. S2 se encarga de conmutar esta posición de la válvula, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro A, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y S4 se encarga de conmutar esta posición, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro B, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta manera tendríamos el movimiento simultáneo de retroceso del cilindro A con la extensión del cilindro B. Para finalizar la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído y que el cilindro B haya quedado totalmente extendido. Es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2. Ya que tenemos esto, a continuación vamos a pasar a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática, y aquí ya tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cilindro A y cilindro B, cada uno con sus dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido, y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento por medio de solenoides. Podemos ver que en la posición inicial de la válvula del cilindro A, el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 2, llenando la cámara derecha del cilindro, lo que va a permitir que al inicio el cilindro A se encuentre totalmente retraído. Mientras que en la posición inicial de la válvula del cilindro B tenemos que el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 4, llenando la cámara izquierda del cilindro, lo que va a permitir que el cilindro B al inicio esté totalmente extendido. Si lo simulamos, podemos ver que esto es así. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les recuerdo que eso fue realizado en un video anterior, así que si desean revisarlo se los dejo por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a empezar trayendo una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso. En la primera línea de la estructura general vamos a ubicar dos contactos normalmente abiertos, luego un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Y estos 4 elementos los conectamos en serie. Luego traemos un contacto normalmente abierto que vamos a conectar en paralelo con los dos contactos normalmente abiertos de la línea superior. Luego traemos otro contacto normalmente abierto y por último un solenoide.
Con eso ya tendríamos la estructura general del método. Pero el método nos dice que se requiere una estructura general por cada paso de la secuencia de movimiento. Y como aquí tenemos una secuencia con 3 pasos, entonces vamos a requerir 3 estructuras. Para lo cual vamos a coger esta estructura y la vamos a copiar y a pegar 2 veces adicionales. Vamos a interconectarlas entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. A continuación vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Aquí tendríamos el primer relé, R1, aquí el segundo, que es R2, y aquí el tercero, que sería R3. Luego vamos a continuar con los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos dos contactos normalmente abiertos corresponden al relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es con el relé R1, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, entonces tendríamos dos contactos normalmente abiertos de R2. Y aquí estamos en el tercer paso, que es con R3, entonces tendríamos dos contactos normalmente abiertos de R3. Ahora vamos a continuar con los solenoides. Tenemos que R1 se encarga de energizar a S3. Entonces este solenoide sería S3. R2 se encarga de energizar a S1. Entonces este solenoide sería S1. Y R3 se encarga de energizar a S2 y a S4. Pero aquí en la estructura únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que hacer una modificación. Esta modificación consiste en tomar esta línea, copiarla y pegarla. De modo que ahora con R3 se puedan energizar los dos solenoides. Este sería S2 y este S4. Ahora vamos a continuar nombrando los primeros contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura, ese contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque, que lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras, ese primer contacto normalmente abierto correspondería a un relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, que es con el relé R2, el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, que es con R3, el relé anterior sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R2. Ahora vamos a continuar con los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos corresponden a los finales de carrera que permiten hacer la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto correspondería a la condición que permite pasar del primer paso al segundo paso. Es decir, sería un contacto normalmente abierto del final de carrera FCB1. Ahora pasamos a este contacto que sería de la condición que permite pasar del segundo paso al tercer paso, o sea, sería de FCA2. Y aquí volvemos a la primera estructura, donde ese contacto correspondería a la condición que permite finalizar la secuencia de movimiento, que sería un contacto de FCA1 y un contacto de FCB2. Pero aquí únicamente tenemos un contacto normalmente abierto. Entonces tenemos que modificar la estructura para incluir otro contacto normalmente abierto. Y ahora sí los podemos nombrar. Serían FCA1 y FCB2.
Por último, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados corresponden al relé del siguiente paso. Como aquí estamos en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2. Entonces este contacto normalmente cerrado sería de R2. Este sería del siguiente relé, o sea, de R3. Y este sería del siguiente relé. Pero como no tenemos R4, entonces volvemos al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Ya con eso tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio el cilindro A se encuentra totalmente retraído y el cilindro B totalmente extendido, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Si oprimimos el botón de arranque, tenemos B-, A+, y por último A-, B+, simultáneo. Y podemos ver que al finalizar la secuencia de movimiento, el cilindro A queda totalmente retraído y el cilindro B totalmente extendido, a la espera de una nueva orden del botón de arranque para ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento, que sería B-, A+, A-B+ simultáneo. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 30 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.